Mm, Ahora sí. Bien, bienvenidos nuevamente a la parte 2 en la temática itinerario formativo. Vamos a partir de la conceptualización de qué es itinerario formativo. Un itinerario formativo en educación es un conjunto o es el conjunto organizado y secuencial de aprendizajes, de actividades, contenidos y experiencias diseñados para guiar a los estudiantes en el desarrollo de competencias, en el desarrollo de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y perfiles a lo largo de un proceso educativo. En este caso, a lo largo del proceso educativo en la modalidad de educación a distancia. ¿Sí? Las características principales son flexibilidad, porque permite adaptarse a las necesidades, intereses y contextos de la realidad de los estudiantes. Progresividad. Están estructurados para que los aprendizajes sean graduales y acumulativos, respetando los niveles de desarrollo del estudio. Contextualizado implica que debes responder a las características sociales, económicas, culturales, psicológicas, lingüísticas del sujeto estudiante, ¿sí? Del contexto educativo, de la comunidad educativa. Asimismo, en cuanto a la articulación, debe articular contenidos y ejes articuladores que se vinculan a los niveles educativos de inicial, primaria, secundaria, alternativa, especial, inclusive educación superior, ¿sí? Asimismo, las áreas de formación correspondiente garantizan una trayectoria educativa coherente. Otra de las características del itinerario formativo es la personalización del aprendizaje, en el cual se pueden incluir alternativas para que los estudiantes elijan opciones en función a sus intereses vocacionales o personales. Importante, ¿sí? En el sistema educativo, nosotros como maestros cumplimos una currícula, cumplimos eh, la planificación desde desde el currículum base regionalizado, eh, el currículum diversificado, el PAT, el plan anual trimestralizado, y todo ello operativizado a través del PDC, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que ahora nosotros reflexionar que los contenidos, el proceso educativo, la evaluación y la calificación debe responder a la individualidad, a la especificidad, a las características, a los intereses, a los talentos de los estudiantes, ¿sí? No podemos obligarlos a convertirlos en físicos, en matemáticos, ¿sí? Porque cada estudiante tiene un talento específico, ¿verdad? Entonces tenemos que
priorizar su talento. Tenemos que priorizar su vocación, ¿me entienden? Y tenemos que afianzar, fortalecer esas, esos talentos que tiene ese estudiante, ¿sí? Y dosificar los demás contenidos, ¿verdad? Entonces, esto nos permite el itinerario formativo. Esa realidad nos permite la educación a distancia, responder a la realidad del sujeto en cuanto a su vocación, en cuanto a su talento, en cuanto a su capacidad, habilidad y destreza, que es lo más fino, lo más, la cúspide del desarrollo de un sujeto. La destreza es el dominio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de educación musical. Tiene un talento superior en música. Nació con una capacidad. Esa capacidad desarrollamos a través de las habilidades musicales, ¿sí? De tantos elementos que tiene la música en cuanto a ritmo, melodía y otros factores, ¿verdad? Entonces, va a llegar a un nivel alto que es la destreza, es el dominio pleno, pleno, ¿sí? De esa forma podemos nosotros aplicar, vincular en distintas áreas del conocimiento, ¿sí? Bueno, eso es una característica importante a considerar a la hora de planificar un itinerario formativo, que es un conjunto organizado y secuencial de aprendizajes, de actividades, de contenidos y experiencias diseñados para guiar a los estudiantes en el desarrollo integral del sujeto. Este desarrollo parte de las capacidades, ¿sí? Las habilidades, destrezas, y lógicamente vamos a ver todo ello en las competencias, en las competencias para afrontar la vida real, ¿no? De ese sujeto. ¿Sí? También podemos incorporar el perfil de salida en cada área, ¿verdad? Entonces, esos aspectos, esas características, debemos considerar a la hora de establecer un itinerario formativo para educación a distancia, ¿sí? En esa reflexión, ¿sí? Con el modelo educativo, vamos a ver que el modelo tiene una visión metodológica. Esto es interesante, interesante, ¿sí? Como la visión metodológica del modelo educativo sociocomunitario productivo que plantea la relación de los contenidos y la realidad concreta en el que vive el estudiante, ¿sí? Esa es la parte metodológica del modelo, ¿no? Nosotros tenemos que adecuar el proceso de aprendizaje del estudiante, el proceso de desarrollo de sus habilidades, de sus capacidades, en función a la realidad concreta del estudiante. Esa realidad es lo que les había planteado en líneas anteriores, ¿sí? Conocer las capacidades, conocer las vocaciones o el talento que posee ese estudiante,
¿sí? A partir de ello, establecer una metodología, elegir una metodología que responda a la realidad del estudiante, a la necesidad del estudiante, a la potencialidad del estudiante. ¿Sí? Entonces, ahí está el carácter pedagógico del maestro. Es decir, que el estudiante aprende desde su vivencia, desde su contexto histórico-social, pues a partir de ella emergen conocimientos y saberes, las cuales fortalecerán en el contenido desarrollado por el maestro, consciente de su intencionalidad formativa. Qué profundo esta parte, ¿sí? Profundo. Ahora bien, el aprendizaje a distancia de los contenidos que desarrollen habilidades en el estudiante, comprendiendo su realidad cotidiana y en intercambio de saberes en su propio entorno, requiere procedimientos donde el maestro y estudiante se encuentran separados. Entonces, ahora estamos en una realidad donde el maestro y el estudiante en ese proceso de aprendizaje están separados geográficamente, ¿sí? Entonces, también hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Educación a distancia nos permite llegar rompiendo esas barreras geográficas y de tiempo, ¿sí? Esto es a nivel espacial y temporal. Se rompen esas barreras, ¿sí? En realidad, el proceso educativo en educación a distancia tiene una característica fundamental donde el maestro y el estudiante generalmente están alejados temporalmente y espacialmente. Entonces, esa es la realidad de educación a distancia. Pero lo ideal es que el maestro llegue, ¿no? Donde se encuentra el estudiante. Por lo tanto, esta situación implica desarrollo de las presentación de los contenidos. Para ello, se proponen itinerarios formativos como un recurso didáctico, ¿sí? Entonces, para responder a esa realidad de distanciamiento, de separación en el aprendizaje entre maestro y estudiante, entra el itinerario formativo como un recurso didáctico, ¿sí? Importante tomar en cuenta este asunto. Ahora bien, vamos a ir profundizando en cuanto a itinerarios formativos, referente a una descripción conceptual, metodológica, diseño del itinerario, elaboración del itinerario y los mecanismos que permiten aplicar, desarrollar ese itinerario formativo. En cuanto a lo conceptual, un itinerario formativo ahora se constituye en una propuesta curricular diferenciado, ¿sí? Que adapta el plan de desarrollo curricular para afrontar una emergencia, ¿sí? Como ser la emergencia sanitaria, eh, una crisis climática, tal vez una convulsión social. El año pasado, por ejemplo, en la Amazonía, en el Chaco, ha habido incendios y se ha tenido que suspender las clases presenciales. Y ahí han aplicado educación a distancia.
Y ahora nosotros ya de manera mucho más técnica y pedagógica vamos a aplicar educación a distancia a partir de itinerarios formativos. Todo este proceso parte de la construcción del itinerario didáctico, ¿sí? Tenemos que situarnos nuevamente en la realidad educativa, ¿sí? En el nivel de educación, ¿no? En el nivel inicial. Es otro enfoque didáctico, primaria, distinta característica del itinerario didáctico, ¿sí? Cuando hablamos de didáctica estamos hablando de cómo concretamente enseñar, cómo concretamente el estudiante va a aprender, ¿sí? Y seguidamente debemos elaborar un mapa. En realidad, el itinerario formativo es un mapa que traza el camino que cada estudiante recorrerá durante su proceso formativo de manera personalizada. Volvemos a puntualizar, ¿no? Itinerario formativo es la elaboración del mapa que traza el camino que cada estudiante recorrerá durante su proceso formativo de manera personalizada. Es decir, que teniendo un camino a recorrer, cada estudiante acomodará su tiempo y espacio de aprendizaje. En este proceso está la metodología, ¿sí? A partir de este momento del trabajo conjunto del maestro y el estudiante, ingresamos al momento denominado itinerario formativo, itinerario educativo. ¿Sí? Ahora está mucho más concreto el concepto y el proceso del itinerario formativo. En cuanto a la metodología, nosotros vamos a partir de la revisión del currículum base, el currículum regionalizado, el PSP, y los aprendizajes o los contenidos que veamos pertinentes para el aprendizaje personalizado en función a la realidad de los sujetos. ¿Qué implica? Vamos a armonizar, vamos a dosificar los contenidos que respondan a la realidad del sujeto estudiante, a la realidad del niño estudiante, del adolescente, del joven, del adulto estudiante. ¿Sí? Porque tenemos que tener un panorama más amplio, señores diplomantes. Este posgrado no solamente es para trabajar en educación regular, sino tenemos que tener la visión de trabajo en educación superior. ¿Sí? Seguidamente, en cuanto a la metodología, nos va a permitir elegir la estrategia a ser utilizada. Puede ser una cartilla que refleje ese proceso en educación que parte de la práctica, la teoría, valoración, producción y producto, ¿sí? En el modelo educativo sociocomunitario productivo. La comprensión de este modelo es realmente, desde el enfoque científico, es realmente una maravilla, ¿sí? En la parte práctica, vamos a implementar, vamos a aplicar distintas metodologías, distintas estrategias
didácticas, ¿sí? Ahí vamos a hacer la experimentación, ¿sí? Ahí vamos a hacer eh, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en la indagación, en la resolución de problemas, en, basado en la investigación aplicada, aplicada a la resolución de problemas, aplicada a la indagación, al descubrimiento, a la observación, al análisis. Por eso les decía que estos momentos metodológicos son realmente interesantes, ¿sí? Solo depende de la comprensión, de la profundidad en la comprensión, ¿sí? Una vez desarrollado todo tipo de actividades, ahora vamos a teorizar, ¿sí? Vamos a conceptualizar, vamos a clasificar, ¿sí? Vamos a analizar, ¿ah? Qué profundo, ¿sí? Vamos a describir, vamos a relacionar con la realidad, vamos a aplicar a la realidad, ¿sí? Importante. Luego vamos a establecer el proceso de producción. Cuando hablamos de producción, ¿sí? No es un relato de la producción o de conceptos. La producción, señores, es tener claro el proceso y procedimiento que nos permite alcanzar un producto después de haber hecho práctica, teoría y valoración, ¿sí? Por ejemplo, yo hacía varios ejemplos en la SFEM, cuando hasta el 2023 he sido docente de investigación, para, para llegar a la ejecución del salto alto. Hay cierto procedimiento, ciertos pasos, ¿sí? De entrada, de pique, de elevación y caída, ¿sí? Eso en el movimiento. Pero en la producción, por ejemplo, de un bien tangible, cuando tuve la oportunidad de estar en China, he estado en una fábrica de textiles. El procedimiento en una primera parte, la recolección de algodón, o sea, de una sustancia, pero que no era un algodón que producían en una planta, o sea, como lo hacen en Santa Cruz, por ejemplo, hay plantación de algodón, ¿verdad? No, sino que una langosta, más o menos tipo langosta, tipo larva, ¿sí? Tipo gusano, que después de alimentarse con ciertas hojas especiales, o sea, específicas, unas hojas tipo acelga más o menos, ese tipo de alimentos le daban a las, a las, a los gusanos de color blanco, ¿verdad? Entonces, gusanos, eh, como hacer una defecación, lo hacían una sustancia blanca tipo algodón, ¿sí? Entonces, miles de personas trabajando en ello, alimentando y recolectando esos productos, ¿sí? Esa evacuación de esos gusanos, ¿verdad? Luego llevan esas sustancias, esa materia, ¿sí? A, a un proceso
sintetización, ¿no? O sea, lo, lo acumulaban, ¿sí? Y pasaba una parte donde lo convertían como si fueran hilos, ¿sí? Hilos. Y luego tejían una parte donde hacen los tejidos de tela. Y luego ya tenemos la tela, la quinta fase. Primera fase, alimentación, recolección, sintetización. Luego, tejido de telas. Y tenemos luego como sexto paso, ya las telas, ¿sí? Y el séptimo paso es el corte de las telas bajo ciertas máquinas, o sea, miles de cortes. Y luego hacen la confección, empaque y distribución a todo el mundo, ¿sí? Imagínense. O sea, ese proceso es la producción. Eso tenemos que puntualizar en la fase de la producción, en el momento de la producción, para alcanzar el producto, que va a ser una prenda de vestir, en ese caso. En el altiplano podemos ver ese proceso, por ejemplo, en el chuño. Daba ese ejemplo para los del altiplano para que comprendan mejor, ¿sí? Para tener ese alimento del chuño, primeramente tenemos que sembrar la papa, ¿sí? Cosechar la papa, seleccionar la papa, congelar la papa, deshidratar. Luego viene el secado de la papa, que es el chuño. Ya está deshidratado, ya tenemos el chuño. Es el producto. El producto es el chuño. Entonces, esos pasos a seguir corresponden al momento de la producción. Entonces, para, por ejemplo, realizar un cuento, producción de textos. Hola, hola, ¿me escuchan aún? Sí, Licen, se escucha. Gracias, gracias. Sí, Licen. Ya, algo me ha pasado aquí. Vamos a continuar. Voy a dejar de compartir para volver a compartir nuevamente el documento. Listo, estamos en la metodología, ¿verdad? Entonces, el modelo nos establece, ¿no?, utilizar eh, esa secuencia didáctica o los momentos metodológicos, ¿sí? Que parte de la práctica, teoría, valoración, producción y producto, que va a estar en la cartilla. Entonces, nuestra cartilla formativa, la cartilla educativa, debe tener esos procesos, ¿sí?, de la práctica, teoría, valoración, producción, y también debe establecer claramente el contenido, los criterios de evaluación, ¿de acuerdo? Todo eso debe estar en una cartilla muy bien elaborada, con actividades para cada momento metodológico. También podemos establecer con parte de la metodología una plataforma educativa en el cual establezca procesos de aprendizaje a través de actividades de aprendizaje autónomo, colaborativo, en base a proyectos, problemas, recursos multimedia, simulaciones pedagógicas. Asimismo, podemos implementar radio educativa, televisión educativa, que todo ello obedece a una gestión del aprendizaje. ¿De acuerdo? Muy bien. En la, en, en las semanas anteriores han
desarrollado, por ejemplo, televisión educativa, que me ha maravillado los trabajos, ¿no? Excelente. Radio educativa, lo han hecho excelente, ¿sí? Y bueno, los veo muy bien preparados para afrontar educación a distancia. El manejo de estrategias metodológicas para procesos pedagógicos en educación a distancia. ¿Sí? El diseño del itinerario didáctico, parte del diagnóstico del contexto, la definición clara de las etapas y la metodología a ser aplicada. ¿Sí? El diseño es como la arquitectura, a ver, ¿cómo les explico? Para construir una casa, ¿verdad? El arquitecto diseña toda, toda la arquitectura, ¿verdad? Eso es diseñar. Lo mismo ocurre en, eh, en el itinerario formativo. Tenemos que diseñar, tenemos que establecer, ¿sí? Las etapas, la metodología, los contenidos, ¿verdad? Todo eso tenemos que diseñar, ¿no? Luego, en la elaboración, ya es como la obra fina de una casa, ¿sí? Ahí vamos a ya desarrollar a profundidad, a detalle, el proceso educativo, ¿sí? Por lo tanto, todo este proceso implica el itinerario formativo, que tiene estrategias de comunicación y mecanismos de seguimiento y orientación, ¿sí? Todo este itinerario formativo establece las estrategias de comunicación, ¿sí? Es decir, los canales por donde vamos a llegar al estudiante, los mecanismos. Esos mecanismos son lo que hemos establecido en la metodología. Ya vamos a aplicar en concreto una cartilla educativa, vamos a aplicar en concreto televisión educativa, radio educativa, ¿sí? O recursos multimedia o una plataforma educativa. Es ya la aplicación, ¿sí? Este proceso también debe establecer mecanismos de seguimiento y orientación. No basta con enviar la cartilla, con establecer una plataforma o desarrollar televisión educativa, radio educativa, sino cómo ahora hacer el seguimiento, la retroalimentación, la evaluación de aprendizajes. Ahí concluye el itinerario formativo. Es todo un conjunto integral, ¿sí? De planificación, de desarrollo, de aplicación, de implementación, de evaluación, ¿sí? De manera integral, ¿sí? De manera dialógica con el estudiante, con su familia y con el contexto educativo, ¿sí? Importante esa triada, ese triángulo entre maestro, estudiante y la familia, ¿sí? La escuela y la sociedad, la escuela y la familia, ¿sí? Esa comunicación dialógica debe ser fundamental en la educación a distancia. No debe ser separada, ¿sí? Debe ser participativa, debe ser armónica y dialógica, ¿sí? De manera integral, de manera integrada. ¿De acuerdo? Bien, en unos instantes también vamos a concluir esta segunda parte y, y como metacognición vamos a analizar este cuadro, que es la construcción del itinerario formativo
donde establece 6 etapas principales que hemos abordado, que parte de la revisión curricular, en el cual establecemos qué enseñar, qué contenidos, los objetivos, qué temática. Este proceso vamos a responder a partir de la revisión del currículum base, el currículum regionalizado, eh, el PSP, el PAD y el PDC. ¿Sí? Seguidamente vamos a establecer el itinerario formativo en el contexto de la realidad educativa. Para todo esto, tenerlo ya establecido, elaborado en el PSP, en el plan anual trimestralizado o, el plan, sí, el plan anual trimestralizado, ¿sí? Luego el plan de desarrollo curricular tenemos que tener elaborado, ¿sí? Para luego entrar en la acción concreta del desarrollo curricular, donde cada contenido va a estar organizado por unidades temáticas, como había explicado en líneas anteriores, ¿sí? Una vez tenido ya toda la planificación, toda la estructura de los contenidos, unidades temáticas, ahora vamos a elegir una estrategia de comunicación que puede ser radio, televisión, redes sociales, plataformas, material impreso como la cartilla